Muy buenos días amigos, bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Aquí estamos en los aledaños del Santiago Bernabéu. Ya sabes, si eres madridista tienes que estar suscrito al canal porque no te puedes perder ni uno de los detalles en la remodelación de nuestra casa. Muchísimas cosas que mostrar en el día de hoy. Vamos a hacer zoom a esa zona de acopio de materiales en Rafael Salgado. Ahí vemos el cubo que bajaron en la tarde de ayer, acercamos la mirada un poquito más. Ahí vemos como todavía tiene las cadenas por la parte superior, ahí los vemos apoyado completamente en el suelo. En lo alto de la torre D vemos cómo están retirando algunos de los pilares de la parte superior. Y es que podemos ver algunos de ellos ya en la base, en el suelo, justo a los pies de la torre. Ahí lo podemos ver mucho mejor, acercamos la mirada y a la izquierda vemos esas piezas amarillas que no sé si son del carretón o esas piezas amarillas han venido y son nuevas, yo creo que son nuevas. Alejamos la mirada, vemos a estas enormes grúas trabajando en la parte superior de la mega cercha del fondo norte. Acercamos el zoom y vemos cómo queda solo el carretón y a mano izquierda tienen enganchada uno de los cartabones amarillos que tienen que retirar y bajar al suelo. Y ahora vamos a comenzar con el recorrido habitual, a pie de calle, dando la vuelta de honor al estadio. Ya sabes, quédate hasta el final porque entraré al interior del estadio para que no te pierdas ninguno de los detalles. Y con este sol de justicia, mientras voy bajando por Padre Damián, doy la bienvenida al canal a un miembro premium muy especial. Su nombre es Vander Bruce. Aquí está, muchas gracias amigo por haberte hecho miembro premium del nivel Leyenda Blanca. Es un placer tenerte con nosotros, así que nada chicos, si queréis aparecer en los vídeos y disfrutar de las ventajas que ofrecemos por ser miembro premium del canal, te animo a que mires aquí abajo y veas las ventajas que ofrecemos. Estarás apoyándome a mejorar los vídeos. Disfrutamos de este punto de vista a pie de calle junto a la torre D. Vemos ahí a lo lejos el cubo que hemos visto antes. Ahí lo podemos ver perfectamente. Y vamos a ir con nuestro paseo, vamos a ver si hay cambios en el torreón D y en la nueva estructura del edificio. Ahora enseguida planito frontal para disfrutar de las mejores imágenes. En lo alto del torreón, para empezar, ya han colocado los paneles de encofrado y tan solo les falta ese tramo de ahí, así que dentro de muy poquito, durante esta semana, veremos cómo aparecen los paneles de encofrado en esa zona y cómo posteriormente montan las armaduras y después hormigonan. Primeros cambios que podemos apreciar ya en la estructura de color rojo del nuevo edificio, el lateral este, poquito a poco se va tintando de color blanco. Ahí vemos poquito a poco cómo las piezas de color rojo se van cubriendo de esa pintura blanca y además ahí en el soporte podemos ver la diferencia entre la pintura blanca y el material que echaron para proteger estas piezas de posibles incendios. Fijaros ahí al fondo, ahí están construyendo otra base con armaduras y demás. Nos cierran la puerta. Yo creo que esos son parte del sistema de bancadas que van a tener que hacer para bajar la megacercha que está aquí de la antigua cubierta. Plano general de la grúa LR que se va a encargar de bajar la próxima semana la mega cercha. Vaya monstruo de máquina, falta por montar otra y aquí veo que están trabajando en la capa de zahorra. Fijaos en el desnivel que hay aquí, de aquí hacia abajo harán una segunda plataforma para la segunda grúa que hay que montar en esta zona. Aparte de la valla, tenemos cuidado con el tráfico. Echamos un vistazo a esas abrazaderas. Y ya sabéis que si queréis más información acerca de la maniobra de descenso, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que os explico la maniobra. Así que si queréis echarle un vistazo, ya sabéis, clic aquí arriba a la derecha. Y ahí tenemos otra de esas bases hormigonadas que yo creo que van a servir para eso que os he comentado de las bancadas en las que tiene que apoyar la cercha una vez bajen. Y llegando a la plaza de Sagrados Corazones, ahí tenemos un par de camiones y uno de ellos está cargado con esas enormes planchas
con las que se va a cubrir el foso en el que en el futuro se guardarán las placas del césped retráctil. Vamos dando la vuelta a la plaza peatonal de Sagrados Corazones. Aquí vemos una gran cantidad de armaduras y ferralla acopiada, muchísimos puntales en esta zona frontal. Mañana, si va bien, me subo al campanario y os muestro imágenes de cómo van los trabajos en la zona de la plaza y del parking. Vamos caminando ya por avenida de Concha Espina, fondo sur. Nos dirigimos hacia Paseo La Castellana al final de la calle, dirección a la Torre B. Vamos a echar un vistazo a la unión desde el Torreona con el estadio. Ahí vamos viendo cómo salen las estructuras de color rojo para conectar con el Santiago Bernabéu. Y vamos a ver si hay novedades en la zona de Castellana, que yo creo que ya deben de haber subido a los cartabones de color amarillo sobre la megacercha número 3. Y me da a mí que hay izado inminente la próxima semana, quizá a finales de esta, No paran de salir camiones de tierra por esta puerta 36 en el fondo sur. Echamos un vistazo ahí, ese plano a la grúa, y seguimos avanzando hacia Paseo de la Castellana, disfrutando de este plano de la fachada, que es una auténtica barbaridad. Vemos toda esa zona apuntalada y este tramo de cristalera, que es de los pocos que queda. Plano general de la fachada del fondo sur y seguimos. Vamos a fijarnos ahí arriba porque siguen taladrando, siguen retirando y siguen trabajando en tema de forjados de esas galerías interiores. Ahí lo podemos ver, acercamos el zoom otro poquito más. Y seguimos a ver si observamos cambios en la parte superior de la Torre B. Sigue quedando todo ese tramo de ahí por retirar. Las escaleras aún no se han quitado. Ahí podéis verlo mejor. Ahí vemos la losa de hormigón y hay todavía la estructura de las escaleras mecánicas de ese último tramo. Ya estamos llegando a la altura de la Torre B. Ahí comienza a asomar el cubo amarillo que hemos visto estos días, las barandillas también del carretón, y aquí vemos cómo va apareciendo ya esa estructura amarilla sobre la megacercha número 3. Ayer veíamos cómo las estaban manipulando a los pies de la Torre B y hoy, martes 3 de agosto, ya lo tenemos instalado en la parte superior de la megacercha, así que solo queda por ver cómo está la situación en el extremo norte. Recordad que este carretón de aquí todavía no se va a subir hasta que esta cercha 3 se haya izado y desplazado hacia la derecha. Vamos a fijarnos desde una posición más frontal. Ayer veíamos cómo solo tenían colocada la X y hoy ya tienen instalado absolutamente todo. Vamos a cruzar, vamos a asomarnos a ver qué vemos en esta zona de copia de materiales a los pies de la Torre B. Muchísimo material. Mira que estos días esto está un poquito más despejado. Hay unas piezas grises delante de la grúa que no sé muy bien qué son. Plano a los pies de la nueva Torre B, bajo la parte que sobresale de la cercha del fondo sur. Vemos los cables como caen, hasta esas rótulas que enganchan en la cuna. Y desde este punto de vista os acerco la mirada para que disfrutéis de la estructura amarilla que hay sobre la megacercha.
Vamos subiendo la Castellana, plano general de la fachada oeste. Ahora mismo no hay mucho movimiento en esta zona. Yo creo que la megacercha número 3, que es la que está por detrás, está ya lista para el izado. Y en la 4, si acercamos la mirada, podemos ver cómo les falta todavía realizar trabajos de imprimación en las uniones atornilladas. En todas, no hay ni una. Por lo menos en el extremo sur. Vamos a ver en el extremo norte. Pues en el extremo norte seguimos con las juntas también sin ese tratamiento de imprimación. Vamos a continuar, vamos a dirigirnos hacia la Torre C y fondo norte. Está haciendo un calor de justicia, están volviendo a subir las temperaturas en Madrid y espero que el móvil aguante. Vamos a echar un vistazo a la parte superior de la Torre C y ahí podemos ver que ya han retirado la estructura metálica, por lo menos los tramos horizontales, y quedan ahí un par de soportes verticales. Voy a haceros zoom desde aquí. Ahí lo podéis ver. Y fijaos, ya de paso aprovecho y os muestro esas piezas que sobresalen, que cuelgan de la parte baja de los módulos de la nueva cubierta del fondo norte. Esas piezas van a formar parte de esa pasarela 360 grados que recorre todo el estadio en su parte superior. Ya estamos frente a la Torre C, fondo norte, calle Rafael Salgado, cruce con Castellana. Echamos ese vistazo general, ahí vemos a las grúas de Aguilar trabajando para terminar de bajar las piezas amarillas, los cartabones y el carretón. Y es que las piezas amarillas que faltan por bajar tienen que instalarlas lo antes posible en este extremo norte de la megacercha número 3. Y en otro orden de cosas del día, nos fijamos a los pies de la Torre C. Estos días había ahí muchísimos pilares de hormigón, todavía quedan algunos por detrás. Ahí los podemos ver, detrás de esa grúa elevadora. Si giramos hacia la derecha, vemos esos tramos de estructura metálica horizontales que había antes en la parte superior de la torre. No sé si os habéis perdido algún vídeo de esta semana, han sido realmente buenos, hay muchísimos avances en estos días, se nota que hay muchísimo movimiento en la obra, que están realizando preparativos para actuaciones muy importantes, y te recomiendo que si no lo has visto le eches un vistazo a la lista de reproducción que te dejo aquí arriba, en la que cuelgo los vídeos de la semana, así que si os habéis perdido alguno os la dejo ahí arriba para que le echéis un vistazo y disfrutéis de todos los avances. Vamos a hacer un plano corto de la estructura cubierta del fondo norte. Alejamos el zoom y nos adentramos un poquito en Rafael Salgado. Vamos a acercarnos hasta la zona del cubo, a ver si vemos algún detalle constructivo que sea de interés. Echamos un vistazo al cubo desde otro punto de vista. Hace nada estábamos en aquella esquina comenzando la vuelta de honor alrededor del estadio. Aparentemente todas las uniones parecen estar perfectas y estoy comenzando a pensar que si hoy bajan los cartabones amarillos que hay en la megacercha número 2, podrían tenerlos instalados mañana sin ningún tipo de problema, y quizá a finales de la semana podrían proceder con el izado de la megacercha número 3, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Si lo instalan mañana los cartabones amarillos, les quedaría solo realizar los ensayos estos de toma de datos, comprobar que todo está perfecto y finalmente proceder al izado. Bueno, hemos visto ya todo lo que había que ver al exterior y ahora me dirijo a las taquillas del fondo sur para adquirir mi entrada del Tour del Bernabéu. Os recomiendo que vengáis a ver el Tour, 15 euritos. Es verdad que el recorrido ha sido reducido por motivos de las obras, pero vais a flipar con los trabajos que se están desarrollando en el interior. Venga, nos vemos ahora en el fondo sur. Fijaos cómo está ya creciendo la estructura de la ampliación de la plataforma auxiliar de Castellana. Sobre esta plataforma se construirá la viga museo. Fijaros ahí abajo cómo ya está ejecutada la base de la futura torre de apeo que va a ir en esa posición. Ahí lo vemos mucho mejor. Y aquí en el camión nuevas piezas para ser instaladas
Vamos a ir al extremo sur, estamos en el extremo norte de la plataforma, pero en el extremo sur ya os avanzo de que también hay cositas interesantes relacionadas con estas marcas que hay en la pared y con estos agujeros. Y en este extremo sur, como os contaba, primero vamos a echar un vistazo a la torre P o al fondo. Ahí veis cómo falta por hormigonar todas esas armaduras. Y lo que os comentaba, aquí tenemos estas piezas grises que creo que son, por cierto, las que veíamos antes a pie de calle. Y es que esta zona de aquí creo que va a ser parte del forjado que va a salir de los nuevos pisos que se ganan en Castellana. Muchos metros cuadrados en esta zona. Fijaos lo que han escrito en la pared, forjado tipo W14. A este lado izquierdo también, y si bajamos la mirada, ahí están trabajando en más piezas grises. Ahí podemos verlo y vemos cómo tienen esos orificios para encajar con los taladros que han hecho en la estructura de hormigón. Y ahora sí, con la Torre Europa de fondo y los cartabones amarillos, nos dirigimos a acceder al Tour del Bernabéu, al Mirador. Venga, quédate conmigo, amigo. Y aquí estamos un día más, amigos, interior de la casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de los detalles ni de la actualidad del Real Madrid en nuestro canal Fanáticos Real Madrid. Venga, vamos con todos los detalles, que hay muchísimas cosas que contar. Hacemos un plano corrido de todo el foso, hipogeo, llamadlo como queráis, y vemos cómo siguen avanzando en la colocación de esas piezas que van tapando el foso por completo. Este es el último tramo que están instalando. Ya habéis visto que fuera, al inicio del vídeo, hemos visto en Sagrados Corazones como había un camión con nuevas piezas por meter. Sale también un vistazo a estas piezas que veis por aquí, son nuevas, no las habíamos visto antes. Luego las veréis con más detalle en el vídeo, de todos los detalles con estos planos tan cercanos. Alejamos y dirigimos nuestra mirada hacia el fondo norte. Vamos a ver trabajo sobre las ménsulas. A ver si luego, con un poco de suerte, os puedo sacar esos planos frontales que tanto os gustan de la cueva del césped retráctil. Os lo meteré en el vídeo de todos los detalles. Lo tendréis subido en el canal dentro de un par de horitas, después de este. Vamos a subirnos. Bueno, nos ponemos de pie para ver todos los detalles, y allí tenemos hormigonadas esas dos ménsulas que faltaban por hormigonar en el tramo más cercano a las gradas del lateral oeste. Fijaros cómo está el hormigón húmedo, así gris oscuro, y cómo cambia cuando fragua. Tiene que tomar ese aspecto. Este es el después y este es el antes. A echar la mirada al terreno de juego. Siguen compactando el terreno de juego por la zona del córner noreste. Acercamos zoom, recorremos esa zona con más detenimiento. Nos vamos a fijar. Son armaduras lo que veo allí. En efecto, en aquella zona han metido muchísima ferralla, tablones de madera y esas cajas. Si alguno acierta a leer qué pone, que lo deje en los comentarios. Acercamos otro poquito más. Bullplex pone. Puede que aquella ferralla la utilicen para ejecutar la losa sobre el túnel de Adif en aquel tramo, y en un futuro ya empezar a ejecutar las gradas del lateral este. Me parece realmente increíble que puedan llegar a tiempo, con las gradas del lateral este. Plano corto de la grada que están conformando frente al palco de honor. Vemos allí la salida del túnel del vestuario, que por cierto parece que han abierto una abertura. Mira a mí que el túnel de vestuario va a ir entre esa armadura en la que está el operario ahora mismo apoyado y el pilar que tiene enfrente, que por cierto me imagino que estarán a la misma altura. Aquí lo vemos así por el punto de vista, y entiendo que el túnel de vestuarios va a ir por esa zona, y ahí vemos esas armaduras, esos muretes que salen hacia afuera. Yo creo que por ahí saldrá el túnel de vestuario. Muchísimo trabajo. Vamos a ver avances muy importantes en esta zona. Están terminando, por cierto, de hormigonar todo lo relativo a las ménsulas de aquel tramo, porque dentro de poco, allí, si veis, están trabajando las retroexcavadoras
Están adecuando el terreno porque dentro muy poquito por ahí tiene que crecer la losa de hormigón en esa dirección hasta encontrarse con esta zona de las ménsulas. No os perdéis luego el vídeo con todos los detalles desde muy cerquita con esos zooms súper cortos porque va a ser realmente interesante. Vamos a fijarnos en esa zona y veis cómo están ejecutando un nuevo carril de drenaje. Ahí lo podéis ver mucho mejor, tienen que colocar paneles de encofrado en esa zona y proseguir con el hormigonado, como vemos en los tramos posteriores, en vuestra parte derecha superior de la pantalla. Vemos esos dos tramos preparados y luego de color negro vemos ya ese tramo en el que han colocado armaduras, incluso ahí arriba han colocado el primero de los moldes para hormigonar. Ahí lo puedes ver y con eso irán haciendo la forma de los raíles con los que la próxima temporada, cuando acabe, desplazarán las planchas, las 6 planchas del césped retráctil. Vamos a echar un vistazo a la cubierta. Qué poquito nos queda para ver desaparecer de esa zona todas las piezas amarillas, el carretón. Ya han bajado el cubo, como hemos podido ver en distintos momentos de este vídeo. Lo bajaron en la tarde de ayer y hoy vemos cómo tienen enganchado ese cartabón amarillo, el que va más hacia el lateral este. Seguramente en la tarde de hoy consigan ya retirarlo y con un poco de suerte bajan hoy toda la estructura, los dos cartabones y la X que queda por detrás. Voy a acercaros zoom para que lo veáis mejor. Ahí lo podéis ver. Y por detrás el carretón. Nos fijamos en la zona de prensa, vemos que tienen instaladas unas piezas en esa zona. Ahí lo podéis ver, esas dos piezas grises, que no llego a entender muy bien para qué sirven. Vistazo hacia la estructura del torreón, nos acercamos. Ahí abajo podemos ver cómo ya han retirado los tablones de encofrado en esa zona donde va a crecer el nuevo pilar que tiene que soportar la ampliación del sector del tercer anfiteatro. Y vemos las piezas rojas que siguen ganando metros de altura, ya se han sustituido las blancas. Dentro de muy poquito veremos desaparecer esas que veis ahí en imagen. Y de ahí hacia arriba todo eso debería desaparecer. Eso se lo va a comer ese sector de grada del cuarto anfiteatro, que también se amplía hacia la derecha. Hoy nos está tapando el camión grúa, pero ahí atrás, en el córner sureste, siguen trabajando en esa futura nueva entrada. Por ahí atrás podemos ver una pequeña excavadora de color blanco. Y a la derecha vais a ver la cinta transportadora que hasta hace muy poquito estaba sacando tierra. De hecho podéis ver un pequeño montículo de tierra un poquito más oscura, marrón más oscura que lo habitual en esa rampa. Ha estado saliendo hasta hace unos minutos. Qué barbaridad cómo se está poniendo esto. Van a volar en agosto. Dentro de muy poquito ya tendremos la mayor parte del terreno de juego hormigonada en toda esta zona de aquí. Y cuando terminen de hormigonar tramos de las ménsulas por este lado, empezará a crecer la losa de hormigón por este tramo que os estoy señalando ahora. Amigo, no te pierdas el vídeo que viene después porque hay sorpresa. Repito, hay sorpresa. Vete a ver el vídeo de todos los detalles. Y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale me gusta, déjame tus preguntas en los comentarios. A partir del próximo vídeo tengo la intención de sacar el mejor comentario, el que más gracia me haga, o la mejor pregunta. Así que ya sabes, amigos, suscríbete y activa las notificaciones y te dejo estos otros vídeos para que puedas seguir disfrutando del avance de las obras. Nos vemos en próximos vídeos madridistas. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.